sudaba gotas de sangre. De modo que hemos hablado de varios hombres de Dios. En el monte de la transfiguración, quienes descendieron cuando el Señor reveló en su humanidad, reveló toda su gloria. ¿Quiénes estaban allí? Moisés y Elías. Hemos hablado un poquito, no mucho, ya de Moisés. Hemos hablado de Jesús. Y ahora quiero que hablemos un poquito de Isaías. Pero antes de hablar de Isaías, hay un denominador común en la vida de todos estos hombres de Dios que enfrentaron y en un momento u otro pasaron por depresión. Y la diferencia y el denominador común, la diferencia que tiene un creyente de un no creyente al enfrentar la depresión es que cuando somos creyentes podemos contar con la presencia de Dios y con la compañía de Dios aún en medio de la depresión. Aún en medio de la depresión, Dios no nos ha dejado solos. Dios sigue estando en control y Dios sigue estando con nosotros y nos sigue amando igual, aunque nos sintamos como nos sintamos. Mire cómo dice el Salmo 34, versículo 18. Y por favor, tome esta promesa y haga la suya. Tómela fuerte. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahora, para analizar un poquito la vida de Elías. Y aquí vamos a ver cómo es que le damos solución o cómo podemos evitar caer en depresión. Si va conmigo al libro Primero de Reyes, capítulo 18, y comenzamos a leer en el versículo 41. Por cuestión de tiempo seré lo más breve posible, no abundaré mucho en estos puntos. Elías, quiero que entiendan, Elías había terminado de retar a todos los profetas de Baal. Había hecho un altar y le había dicho: a ver, si el Dios de ustedes es Baal, que consuma este sacrificio. Y si el Dios de ustedes responde y consume este sacrificio, pues entonces sea ese Dios. Y pues todo el pueblo comenzó a dar vueltas alrededor del sacrificio y a clamar a Baal y a cortarse y a hacer diferentes cosas. Y nada, porque los ídolos no tienen poder, nada. Y después vino Elías. Y no solamente aquel altar que estaba allí, sino que hizo una zanja, hizo un dique alrededor del sacrificio, lo llenó de agua y entonces clamó a Jehová Dios, y Jehová Dios hizo descender fuego del cielo y consumió la ofrenda, consumió la leña, consumió el agua, consumió todo, porque Jehová es el Dios real, el único Dios verdadero es Él. Amén. Y así Elías vence a los 400 profetas de Baal y así los liquida a cada uno de ellos. Había tenido una gran victoria, pero esa gran victoria también, en esa gran victoria también habían conflictos que él resuelve cortándole la cabeza a todos estos hombres, decapitando a todos estos profetas de Baal. Pero es cierto que había un conflicto en tener que hacer eso en el corazón de Elías. Después de eso es que sucede lo que les voy a leer. Luego Elías dijo a Acab, el rey Acab: vete a comer y ve a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Por el mismo Elías haber orado, había una sequía extrema en todo Israel. Y ahora Elías estaba demostrando una vez más que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Una vez más lo estaba clamando y le dice al rey Acab: ¿sabes qué? Vete y come porque oigo lluvia, oigo tormenta. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, y aquí está un error que hizo Elías, aunque suena como algo muy valiente. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa hasta tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Así era la fe
de este hombre. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que primero Elías había acabado de pasar por conflictos en relaciones, había acabado de, imagínense emocionalmente cómo estaba este hombre, decapitar 450 hombres. Eso se dice fácil, pero hay un estado de estrés emocional cuando eso sucede. Aunque era así matar al enemigo, pues como quiera que sea era matar. Y Elías había acabado de pasar por eso. Elías había tenido una agenda ministerial, había tenido una agenda de trabajo muy cargada, una agenda de trabajo con mucho estrés. Después que termina de hacer esto con los profetas, entonces le dice al rey Acab: vete tú y come, pero yo voy a orar. Y él se fue y comenzó a orar. Una agenda ministerial, aunque buena, estaba haciendo algo bueno, pero una agenda muy cargada, mucho ministerio, una agenda estresante. Son factores que ayudan a que la depresión llegue a nuestra vida, de modo que debemos evitar. ¿Cómo podemos evitar la depresión? Evite tener conflictos. Yo creo que esto es una de las cosas que más nos deprimen. Cuando hay conflictos entre personas, cuando hay conflictos en el hogar, cuando hay conflictos en la iglesia, cuando hay conflictos en el trabajo, por favor, trate de mantener lo mejor posible las relaciones personales saludables. Y si tiene que pedir perdón, pida perdón, pero mantener relaciones saludables es importante. Lo segundo es ser sabio. Es ser sabio y no creer que somos la cuarta persona de la Trinidad. Usted haga lo que tenga que hacer y no haga más que eso. ¿Por qué? Porque no es saludable para ti. Y este es uno de los problemas que tenía evidentemente Elías. Este es uno de los problemas que yo tengo que aplicarme a mí. Aquí el Señor me está hablando a mí. Tranquilo, tranquilo. Es lo que el Señor me está diciendo a mí. No tengas una agenda sobrecargada. Lo otro es la falta de alimentación. Nótese que cuando Elías le dice a Acab, el rey, vete tú y come, y él se fue a orar, él no comió. El rey sí, vete a comer, pero yo no. Falta de alimentación y falta de descanso son otro de los factores. Saben que la depresión muchas veces es causada por la falta de hormonas que precisamente trabajan con nuestras emociones. Y si no tenemos el alimento necesario y el descanso necesario, inevitablemente usted va a sufrir de una depresión física que no es espiritual. No es que hay demonios detrás de usted causándole la depresión, es simplemente que usted no ha comido, que usted no ha descansado y por lo tanto su cuerpo no puede generar las hormonas necesarias para que usted tenga un estado emocional necesario, saludable. De modo que es importante buenas relaciones, no estrés, no una agenda cargada. Tiene que alimentarse bien, tiene que descansar. Versículo 19, capítulo 19, versículo 1. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel. Y aquí va a estar el problema más grande de Elías. Esta mujer, la esposa de Acab, era un demonio personificado, era el diablo mismo. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. De modo que aquí vemos algo más que causaba depresión en Elías, y era un gran enemigo, un enemigo grande. Algo que en lo que Elías pensaba cuando se levantaba, Elías pasaba todo el día pensando en eso, y cuando iba a acostarse también pensaba en eso. ¿Cuántos hemos tenido enemigos así? ¿Cuántos hemos tenido gigantes así? Es lo primero que piensas en la mañana, es lo que piensas mientras estás desayunando. Todo el día estás pensando en eso y te acuestas pensando en eso. Ahí está un problema grande. La solución es que lo entregues en las manos de Dios.
Si lo reconoces como algo más grande que tú, simplemente déjalo en las manos de Dios. No intentes llevarlo porque te va a llevar a la depresión. Y eso no es lo que Dios quiere. Escucha cómo Elías reaccionó a esto. Elías tuvo miedo, huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, a una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Muy importante que dejó allí a su sirviente. Escuche lo que Elías está haciendo. Luego siguió solo, muy importante, todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. De modo que el error más grande que hizo Elías en esta ocasión fue aislarse y la soledad. Si algo el enemigo quiere que tú hagas y tú eres quien lo hace, no él. Él se alegra porque tú lo haces, pero tú eres quien lo ejecuta. Es aislarte. Si alguna vez te encuentras aislándote, Elías dejó a su sirviente que siempre estaba con él allí y se fue solo por un camino de un día entero caminando en el desierto solo. Ahí es cuando el enemigo pues dice, ajá, ahora está solito, ahora no tiene nadie quien le ayude. Por favor, no andes solo. Por favor, no te aísles. Todo pensamiento que te aísla no viene del enemigo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. No es bueno que tú estés solo y no es bueno que ninguno esté solo, no importa si es hombre o mujer. Rodéate de personas que te ayuden y no te aísles. Todos somos imperfectos y si tú te enfocas en las imperfecciones de las personas te vas a aislar. ¿Y saben qué? Ahí es cuando más vulnerable eres a toda opresión del maligno, a todo pensamiento. Tú te aíslas para protegerte, pero lo que estás haciendo es derribando las murallas a tu alrededor y el enemigo viene, miente a tu mente, trabaja con tus pensamientos. El campo de batalla del enemigo es nuestros pensamientos y cuando tiene tus pensamientos ocupados te controla, porque todos nosotros somos controlados por la información que está en nuestra mente. Es por eso que la palabra de Dios es tan clave. Tenemos que reemplazar los pensamientos del mundo, los pensamientos de nosotros mismos, las mentiras del enemigo que nos dice en el oído, en el campo de batalla que es nuestra mente. Tenemos que reemplazarlas con las palabras de Dios. Amén. Elías se aisló y estuvo en la soledad, un gran error. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Finalmente comenzó a descansar. Nótese que hasta ahora no había descansado. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Nótese que el ángel le dijo, levántate y come. Era necesario que comiera, es importante, una buena nutrición. Elías miró a su alrededor y cerca de la cabeza, de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Nótese cómo Dios lo que le dice es algo que es tan sencillo. No le dio una revelación ni le dijo el nombre del espíritu que lo estaba atormentando. No, le dijo, ¿sabes qué? Levántate y come. Y le preparó la comida. Miren el cuidado de Dios. Qué lindo es nuestro Dios que nos cuida. Y aquellas cosas pequeñas que pasamos por alto, Él sabe que es exactamente lo que necesitamos. Él tiene cuidado de nosotros. Tanto así que le tenía algo preparado a Elías, algo tan sencillo como pan hecho por Dios mismo. Qué lindo es Dios. Y agua. Entonces él se levantó y comió y se volvió a acostar. Él tenía que comer y descansar. Así que otra de las cosas que tenemos que hacer para evitar la depresión es comer bien, alimentarnos bien. Comer bien no es comer mucho, es comer bien. Y después hablamos del tema. Ahora hay algo importante en todo esto. Hay algo importante en todo esto. Que mientras Elías estaba en este corre-corre, mientras que Elías estaba tan ocupado en hacer la obra del Señor, él no podía oír a Dios. Es sola, exclusivamente, únicamente después que Elías se acuesta, que viene la intervención de Dios. Y la intervención de Dios podemos verla como la gracia de Dios. Esto es precisamente lo que cambia la agenda de alguien que es creyente, alguien que no es creyente. El que no es creyente no tiene alguien que venga a despertarlo y que venga a hablarle a él. Pero cuando tú y yo estamos en un momento de depresión,
Dios puede hablarnos y llegará el momento que Dios toque la puerta, llegará el momento que Dios nos visite, llegará el momento que en su gracia Dios nos diga exactamente qué es lo que necesitamos. Por favor, cuando llegue ese momento, no lo desprecies, sé sensible a lo que Dios te está diciendo. La mayoría de las veces rechazamos, no conscientemente, pero rechazamos lo que Dios nos está diciendo. Y Dios nos habla de una manera y nos habla de otra y nos habla de otra. Y pensamos que Dios nos está diciendo algo para otros. Y comenzamos a rebatir, a no aceptar lo que Dios nos está diciendo. Y una vez tras otra Dios nos lo dice. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos está diciendo, porque cuando Dios nos habla es porque necesitamos oír lo que Dios nos quiere decir. Entonces el ángel del Señor, dice el versículo 7, regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. El Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? Había regresado a una cueva. ¿Por qué había regresado a la cueva? Por lo que él responde. Y es por eso que Dios una vez más es quien inicia la conversación. Dios una vez más es quien en un acto de gracia va y le toca y sigue tocando allí donde duele. Sigue tocando allí donde está el problema para sanar el problema. Nótese cómo esto es algo recurrente en la vida de Elías.